La Biblia, más que un libro, libro inspirado. Hola, gracias por estar aquí con nosotros. Nos encontramos en este tiempo de Radio Cristiana, en este tiempo de Palabra de Esperanza. Un nuevo encuentro en la buena mesa. En esta ocasión nos acompaña Alejandro, Diego, Sabino y quizá más tarde llegue Carlos Payá. Vamos a estar aportando las razones por las cuales los cristianos consideramos a la Biblia como la palabra inspirada por Dios, inspirada que no dictada. Eso quiere decirse que el Señor guía, pone pensamientos en la mente pues de sus hombres. Vale, pues queremos aportar las razones por qué se considera la Biblia como un libro sagrado, y este aspecto supera a cualquier otro libro o literatura que podamos encontrar en otras religiones. Se le considera el libro más influyente de todos los tiempos. Sigue siendo el libro más vendido y leído. También el más traducido a más de 2000 lenguas y dialectos. Escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Sabemos pues que está compuesto por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En un periodo de 1500 años, escrito en diferentes periodos de tiempo por más de 40 escritores diferentes de condición social también. Y sin embargo mantiene un hilo conductor y una unidad de mensaje. Contiene libros históricos, proféticos, poesía, de sapiencia, doctrina, biografía, y tiene hasta un libro que se considera erótico. En la Biblia encontramos un mensaje atemperario, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Así que ya vamos a dar paso a nuestros acompañantes, a nuestros invitados de hoy. ¿Quién quiere empezar? Diego, creo que querías empezar. Bueno, adelante. Dar un pequeño reporte de un artículo de La Razón que se centra en el Génesis, que fue escrito aproximadamente en el 1400 a.C. y que coincide con la secuencia en que la ciencia moderna cree que se desarrolla el universo. Y eso se confirma detalladamente muchos siglos después de la creación, lógicamente, y de la creación del Génesis como libro. Esos datos, por ejemplo, como que el orden del cielo y la tierra, ¿no? La luz antes que el sol. La ciencia lo llama era de la reionización, donde la luz aparece antes que las estrellas y las galaxias. Después Dios separa las aguas para crear el cielo. La ciencia confirma que la tierra estaba cubierta de vapores y gases que se separaron para crear la atmósfera. También Dios crea la vegetación. La ciencia confirma que la primera forma de vida eran organismos fotosintéticos similares a las plantas. Dios crea animales marinos y aves. Esto coincide con el registro fósil que muestra que la vida comenzó en los océanos y que las primeras criaturas vertebradas en colonizar los cielos eran aves. También el orden de los animales y el hombre. Dios crea animales terrestres y el hombre. La ciencia también confirma que los animales terrestres aparecieron después de aves y peces y que el ser humano es la forma de vida más reciente. Adán y Eva, la ciencia confirma que en el surgimiento de la especie humana tuvo que haber un primer varón y una primera mujer sapiens sapiens, llamados Adán cromosómico y Eva mitocondrial. 2 especies no sujetas a lo que ellos llaman mera evolución, sino a una creación específica. La tierra esférica, en el libro de Isaías 740 aproximadamente antes de Cristo, él es quien está sentado sobre la redondez de la tierra. Ya hablaba de la circunferencia, en otras Biblias también habla del círculo perfecto de la tierra. El libro de Job también habla de que él suspende la tierra de la nada. La ciencia lo descubrió en el 1650. Dios extiende los cielos hasta 1998, que obtuvieron 2 franceses un Nobel, identificaron la expansión del universo. El libro de Eclesiastés, 970 aproximadamente antes de Cristo, hacia el mar fluyen los ríos, pero el mar nunca se llena. Por el curso donde fluyeron, allí volverán a fluir. La ciencia lo llama la teoría de la evaporación, que también
derrama las aguas sobre la superficie en el libro de Amós, y es el proceso de evaporación y precipitación, y no se descubrió hasta el siglo XVII. En mi opinión, el Génesis, que es el principio de todo, hasta muchos siglos posteriores se dudaba de parte de él, pero a día de hoy prácticamente todos los puntos están confirmados por la ciencia, y además en el mismo orden que es relatado en la Biblia. Muy bien, muy interesante y muy bien explicado. ¿Alguien quiere aportar más en este tema dentro de las pinceladas de datos científicos? La Biblia no es un libro de ciencia, no necesariamente tiene que traer cantidad, pero sí tiene algunas pinceladas que lo sobresaliente es que se decía mucho antes de lo que la ciencia lo descubrió, como todo lo que aportó Diego, la redondez de la Tierra, las estrellas que son incontables. ¿Qué más? ¿Quién quiere ahora? Secuencialmente, con cierta frecuencia, pues hay nuevos hallazgos arqueológicos que confirman muchas de las narraciones que aparecen en Reyes, por ejemplo. Es cierto que creo que es el libro de Hechos, Lucas habla de una población, Lucas es el autor de Hechos, ¿vale? De una población que desapareció. No habla de que desapareció, que nunca nadie supo de ella, y se redescubrió en el siglo XIX. Entonces sí que hay muchas, y realmente la Biblia, con algunas excepciones, es a la vez que es casi un tratado histórico, ¿no? Es decir, podemos seguir el hilo de la historia a partir del capítulo 12 de Génesis sin ningún problema. Antes es más difícil por una razón, porque antes del año 2000 más o menos, que es cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos, pues los documentos escritos no existían prácticamente. No existían. Y por eso, pero tú vas y es curioso, ¿no? Como durante muchos años los ateos estuvieron buscando esa piedra Rosetta, ¿no? Que explicara cómo descifrar, ¿no? Los jeroglíficos egipcios, para llegar a la conclusión de que efectivamente el pueblo judío se había ido de Egipto y nadie sabía cómo había cruzado el Mar Rojo, ¿no? Y efectivamente había habido una serie de causas que ahora la ciencia, porque la ciencia siempre tiene que, aunque como yo digo, ciencias exactas son las matemáticas y lo demás son hipótesis, pues dice que bueno, que es que justo en aquella época hubo una erupción del Etna. Un día cogéis un mapa, cogéis una regla de esas y veis a cuántos kilómetros está el Etna de Egipto, para ver con seguridad que fue así, sino que hubo una grave erupción del Etna, pero también que esas cenizas tenían que llegar hasta Egipto, ¿no? Entonces la Biblia se cumple y la Biblia es causal, mientras que a veces yo tengo la sensación de que la ciencia, en vez de las causalidades, cree en las casualidades, que parece que es lo contrario de lo que debiera ser, ¿no? Como ciencia. Sí, más que nada enfatizar esto que es hijo del Génesis y lo que está diciendo Alejandro. Es que la creación marca un orden, y si quitas ese orden no puede subsistir la creación una por una. O sea que eso sí es muy importante. Y la ciencia, hay muchas cosas que hay una exactitud científica bíblica que lo han ido descubriendo pues poco a poco. Por ejemplo, hay cosas, me fascina, por ejemplo, que en el profundo del mar haya sendas, haya caminos, y esto en el año 1854, un señor que estaba enfermo le manda. Bueno, yo tengo esa historia. ¿Tienes esa historia? Tengo esa historia. Pues sí. Cuéntale. Entonces, este señor se llamaba Matthew Fontaine Maury, que nació en Virginia, en Richmond, en 1806. Fue primero marinero, pero luego por un accidente perdió una pierna, y entonces lo reubicaron en el depósito de cartas marinas e instrumental.
Y allí, como base del Salmo 8, que era esto, que dice que las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Él entendió que había senderos, que había corrientes. Parece que su padre era bastante firme a la hora de leer la Biblia, y vino esto a la mente de este señor, de Matthew. Y entonces, pues se cree que es el padre de la oceanografía, ¿vale? Que de su estudio resultaron las cartas marinas de navegación, y luego en 1853, en una conferencia internacional en Bruselas, pues se adoptaron como un sistema estandarizado de anotaciones náuticas. Y fue, pues bueno, reconocido y escogido para figurar en el Salón de la Fama de los grandes americanos. Entonces, pues bueno, esta es algo que estaba desconocido, y cuando este señor hizo estas investigaciones y llegó a estas cartas, resultó que en los viajes por barco se ahorraban días de navegación, porque podían encoger las corrientes que ayudaban a acortar los viajes. No sé, Sabino, si tienes algo más. Sí, no, yo tengo aquí un montón de apuntes en cuanto a la Biblia y la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la luz se divide en diferentes colores. En el año 1650 se llegó a ver, y bueno, Job 38:24 pues nos dice por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Quiere decir que ya la Biblia da detalles, pero acerca de cosas científicas. Pero lo más importante es que Dios nunca pretendió como base dar cosas científicas. Él dio perlitas ahí que poco a poco los seres humanos fuimos descubriendo. Y esto es una afirmación muy fuerte para entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no hubiera un conocimiento superior para escribir todo eso o decir todo eso, todas estas cosas serían posibles. Simplemente con las cosas que dice la Biblia en el libro de Job, en Génesis, como hemos leído en Isaías y en otros libros, que da detalles científicos, con uno solo que fallara, pues ya probablemente sería suficiente para decir esto es mentira. Pero el problema es que vemos que la cosa pues sigue funcionando. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, leemos es que la vida está en la sangre y no, como decíamos, en el corazón. Y Levítico lo dice, Levítico 17, creo que es 11 al 14, que la vida está en la sangre. Y la ley de la termodinámica que se descubrió en el siglo XIX, Génesis 2, capítulo 2, verso 1 al 2, y la segunda ley de la termodinámica en los Salmos, descubierta también en el siglo XIX. Y es tan interesante todo esto. También Dios, cuando sacó a Israel, le dio ciertas leyes sanitarias, ¿no? Entre otras le dijo que había un cierto tipo de carne animal que no podían comer porque era carne dañina. Y eso se descubrió en el siglo XVI, y en Levítico capítulo 11, verso 7, también al 13 al 20, habla de que no pueden comer ciertos animales porque son carnes de allí que hacen daño. Y era interesante todo esto. Entonces, también otra cosa que tiene que ver con la higiene de ir al baño, pues una de las cosas que el Señor les instruyó a los israelitas es que cuando tuvieran necesidad de ir al baño tenían que salir fuera del campamento y cavar un hoyo y luego taparlo. Eso fue interesante. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque, entre otras cosas, las enfermedades de del siglo medieval, del XVI, XVII, con la peste y todo eso, ¿qué pasaba? Que en los pueblos, todo los excremento, todo estaba por medio de los pueblos, medio de la ciudad, y eso trajo enfermedades. Eran focos de infecciones, vinieron las ratas, etcétera, etcétera. Y entonces me asombro de los detalles específicos que dice la Biblia, y es para considerar y pensar, ¿hay una mente que ha escrito esto? Una mente inteligente. Podemos pasar ahora a la, que bueno, ya Alejandro tocó un poco el tema, a la autenticidad de los datos históricos.
¿vale? Por ejemplo, bueno, hay muchos descubrimientos de pequeños, por ejemplo, de un sello perteneciente a Adonías. En la Biblia había 4 Adonías, pero bueno, este correspondía al mayordomo real. También otro sello que pertenecía al hijo de Immer, su familia sirvió en el templo, y lo dice en Primera de Crónicas 24:14. Entonces, también hay, no sé si se refería a esto de los edomitas, que los descubrieron, no sabían si era una invención, pero descubrieron al respecto que sí existieron y que tenían reyes aún antes de Israel, y coincide pues con las fechas que da la Biblia. El descubrimiento fue en 2019. Entonces esto también nos enseña que aunque hay cosas que todavía no se han confirmado, con el tiempo se van confirmando. De hecho, se están descubriendo todavía cosas más rápido, de sitios arqueológicos. También, por ejemplo, un muro que el hombre, el arqueólogo, le puso el nombre de Goliat, un muro en la ciudad de Filistea, también en una excavación en 2019, en un sitio que se llama Tel Es-Safi. Pues alcanzó una capa, las excavaciones alcanzaron una capa del siglo XI antes de Cristo, época del rey David. Los muros de esta capa tienen casi 4 metros de espesor, el doble del grosor de los muros excavados previamente en el siglo X y IX. Entonces el arqueólogo que lo encontró, Aren Maire, lo llamó la capa de Goliat. Y bueno, también tenemos los reyes citados en los evangelios, Herodes el Grande, el otro Herodes, Pilato, que concuerdan con la historia. Sí, hemos visto cómo la Biblia tiene una autenticidad plena. Podemos discutir, o podemos creer, o podemos dejar de creer, pero la ciencia evidencia de la Biblia. Luego está la arqueología bíblica. Y es una cosa que a mí me gusta mucho. Ahora mismo están en Jerusalén excavando debajo, porque ahí está parte del palacio del famoso rey David. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención en cuanto a la arqueología bíblica es un monumento de un faraón bíblico en la frontera, descubierto en un campo agrícola en el noroeste de Egipto. Este monumento inscrito tiene el nombre de uno de los faraones que son nombrados realmente en el Antiguo Testamento, el faraón Jofra, que lideró un ejército egipcio dentro de Judá para ayudar al rey Sedequías, que es otro rey que está también en la Biblia, a resistir la invasión del rey babilónico Nabucodonosor. Y la táctica solo fue exitosa de forma temporal, y se cumplió la profecía descrita en Jeremías 44:30, que el faraón fue asesinado por sus enemigos después de su desastrosa incursión en Libia. El faraón Jofra fue el 4º gobernante de la dinastía 26, reinando cerca desde el año 589 hasta el 570 a.C. Así que es fascinante la arqueología. Hay muchas más cosas acerca de la arqueología. Sí, bueno, no sé si alguien tiene algún dato más de esto, de arqueología, datos históricos. No, por ejemplo, que tiene más de 1000 profecías y cerca de 500 ya se han cumplido. Wow. Vale, entonces pasamos a las profecías. Bueno, simplemente lo que sería, vamos a llamar, la historia del Nuevo Testamento. También cuando se estudia, digamos, la figura de Jesús o la de Pablo desde un punto de vista histórico, se utilizan textos, por ejemplo, de Flavio Josefo, que era el principal historiador romano de la época, ¿no? O sea, todas estas cosas que, pues bueno, vamos hablando porque es lo que queda más lejos, pero realmente el Nuevo Testamento, sobre todo,
es muy preciso, e incluso hay libros exageradamente precisos como son Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque Lucas, que era médico, pero su hobby, su pasión era la historia. Vale, entonces es que no sé si a lo mejor, bueno, ¿quieres decir algo, Carlos? No, bueno, estamos en las profecías cumplidas. Bueno, eso iba a decir, no sé si entramos en las profecías o si antes sería interesante decir en cuanto a los manuscritos que tienen de verdad un poder de autenticidad mayor que cualquier otro documento histórico. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo, la historia de Roma de Livio, ¿vale? Que esa historia se remonta al 59 a.C., se escribió 900 años después y hay solo 20 copias para comparar, ¿vale? Este es un documento que todo el mundo lo acepta como histórico. Sin embargo, los documentos, y sobre todo del Nuevo Testamento, estos que se encontraron en las cuevas de Qumran, pues están escritos muy cerca de los hechos, cosa que eso da mucho valor a la autenticidad de los textos, ¿no? Hay fragmentos que solo tienen 130 años. Acuérdate que la historia de Livio se escribieron 900 años después. Los del Nuevo Testamento hay fragmentos con solo 130 años y textos enteros de 350 años. Y algunos fueron escritos por testigos oculares. Entonces, esto tiene un poder de autenticidad muy muy potente. No solo eso, hay un esfuerzo luego de los copistas de siglos posteriores. Las palabras de la Biblia durante la Edad Antigua y la Edad Media se numeraban de tal manera que si imagínate, estaba un copista, le tocaba, pues claro, no existía la imprenta, había que hacer las copias a mano, y llegaba, decía, bueno, voy aquí por Génesis en este pasaje, ¿no? Porque probablemente ni siquiera estaban todavía hechos la adición en capítulos y en versículos, y esta es la palabra 3755 de Génesis. Entonces iba a comparar con la copia anterior, que efectivamente, para saber que no se habían saltado ninguna ni había habido era un trabajo auténticamente minucioso, artesanal y fino. Uh-huh. Bueno. Se preocupaban muchísimo en hacerlo correctamente, y lo hicieron tal cantidad de veces que de verdad tenemos que la Biblia existen tantos y tantos manuscritos antiguos, 5.800, más de 5.800 en griego, más de 10.000 en latín, hechos posteriormente, ¿okay? Y más de 25.000 si sumamos todas las diferentes lenguas. Pero está esto que está diciendo Alejandro, de verdad, el trabajo es concienzudo, y yo creo que le tomaban la seriedad que le correspondía. De ahí, pues bueno, esto. Si vemos el segundo libro del cual se mantienen más manuscritos antiguos, que es la Ilíada de Homero, se conservan unos 1.800, o sea, y estamos diciendo que los otros se encuentran, hay más de 35.000 contra 1.800. Ahí vemos la importancia que le daban definitivamente a estos manuscritos. Y mencionaste los rollos del Mar Muerto. Excelente, porque ahí se encuentran textos del Antiguo Testamento íntegros que como Isaías, se compartieron, exactamente, se compararon como en las versiones, las copias posteriores que estaba usando ya la iglesia primitiva, y estaban bien copiados. Bien, 300 años después estaban bien copiados, siendo que estos manuscritos del Mar Muerto, muchos son del siglo III a.C. Entonces, 600 años no hicieron mella en el trabajo que se estaba haciendo. Digo yo, cualquiera de nosotros le ponen a hacer ese trabajo y vamos a ver si somos capaces de, tendríamos que tener mucho tiempo disponible para esto, pero de verdad,
es un trabajo apoteósico. Sí, es un documento que da mucho valor a la autenticidad de la Biblia. Pero, Diego, querías introducir lo de las profecías, dinos. No, va en colación también con el tema arqueológico histórico, porque cierto es que más de las 500 profecías que ya se han cumplido se han demostrado arqueológicamente e históricamente, ¿no? Que es lo que da la veracidad de los hechos. Y como también se comentaba, los hechos históricos posteriores se confirman con la palabra, se confirman con la Biblia. Los historiadores van a confirmar muchísimos hechos directamente a las Escrituras. Aunque dicen que la arqueología nació para, digamos, rebatir a la Biblia. Los arqueólogos se dedicaban a querer rebatir a la Biblia y se encontraban con que no se podía porque los datos que daba la Biblia eran correctos. Sí, eso es algo real. Eso ha ocurrido varias veces en la historia, ¿no? Cuando se descubrieron, digo, por cercanía geográfica, nosotros estamos hablando aquí en Asturias, ¿no? Las pinturas rupestres de Altamira, se consideró que eso acababa con el relato de Adán y Eva, o inicialmente pensaron, ¿no? Hasta que, claro, una vez analizado, lo que estaba destrozando era el relato de la evolución, porque en Altamira las pinturas son bastante homogéneas, no sé los que, y abarcan 20 y pico mil años. Es decir, desde la última pintura de Altamira a nuestro día de hoy han pasado menos años que desde la primera pintura de Altamira hasta la última. ¿Dónde estaba? De hecho, posteriormente se intentó tapar bastante hasta que hubo alguien con dinero que dijo hay que seguir para adelante. Pero inicialmente ese descubrimiento que tumbaba, digamos, vamos a decir, vamos a llamarlo teoría, cristiana, realmente lo que estaba era refutando una teoría que traía el mundo ateo, sobre todo. Vale, vamos a entrar entonces en algunas profecías así rapidito. ¿Quién tiene alguna? A mí me encanta una porque cuando las profecías se cumplen con un solo hecho, fácil, fantástico. Pero, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 26, Dios nos cuenta o nos dice, da la profecía de que Tiro sería destruido. Ajá. Bien, y que sus escombros serían, ¿qué? Arrojados al mar. Y esto no sucedió en una sola fase. Primero, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó la ciudad, bien, en el siglo VI antes de Cristo. Y luego, tiempo después, en el siglo IV, Alejandro Magno usó los escombros y los tiró al mar. Qué raro, ¿no? No, para construir un camino sobre el mar y poder tomar la isla fortificada de Tiro. Entonces, fue una profecía literalmente cumplida, no simbólicamente o tal, no, la destruyeron y la tiraron al mar. Me encanta, aunque haya sido necesario que pasara un tiempo para verla cumplida, porque era compleja. Sí. Es muy interesante. Esa profecía dice que será tendedero de las redes de los pescadores, y es así porque nosotros vimos un documental acerca de eso y fue muy impresionante para mí ver esa profecía. Bueno, pues ya llegamos al final por hoy. Gracias a todos vosotros, pero quédate con nosotros porque el programa sigue. Te dejo con 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.